Bienvenidos, mis queridos hermanos, a una edición más de nuestro estudio bíblico online, clases de crecimiento espiritual, cada martes por aquí, por Casa de Amor y todas sus redes sociales. Es un honor para mí poder estar con ustedes trayendo lo que de gracia también hemos recibido, el estudio de la palabra de Dios. Como sabes, estamos en una serie de 11 capítulos y este es el cuarto, que se llama Evidencias y atributos bíblicos que revelan a Jesús como único. Estuvimos hablando en las semanas anteriores, primero hicimos un repaso, una visión general de lo que es este estudio. Luego estuvimos hablando de Jesús como el único nacido de una virgen, luego Jesús el único mediador, y hoy vamos a hablar de Jesucristo, el único Salvador. Así que vamos a orar en el nombre del Señor para entrar al mensaje de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos tu palabra tal y como ha sido escrita. Señor, queremos que tu palabra sea en contexto, puesta en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que nosotros no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra de tu palabra, Señor. No queremos torcer nuestro caminar en ti, sino por el contrario, queremos alinear nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra comprensión de todas las cosas a la línea correcta de tu bendita palabra. Hoy, Señor, una vez más lanzo la buena semilla, tu palabra, y te pido que el Espíritu Santo sea el que determine el corazón donde habrá de fructificar. Pidiéndote también, Señor, que pongas tanto el querer como el hacer para que mis hermanos y yo podamos poner el corazón y la mente en la sintonía de ser una buena tierra. Gracias, Cristo, por tu salvación, pero sobre todo, gracias por ser el Salvador. Una vez más, bienvenidos. Entremos de lleno. Hoy estamos estudiando a Jesús como el único Salvador. Pero, como usted sabe, el tema es atributos bíblicos que revelan a Jesús como único. Por lo cual, nosotros tenemos que ver a 10 atributos que por lo menos la Escritura nos muestra. Hay más, pero estos 10 son poderosos y nos muestran a Jesús como único en estos atributos. Nadie puede ni compararse ni igualarse, mucho menos nadie ha cumplido estos atributos que solo Jesús tiene. Así que veamos la lista de esos 10. Primero, engendrado por el Espíritu de Dios y nacido de una mujer. Luego, Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. Luego, Jesús, el único Salvador, que es el tema que vamos a estar estudiando hoy. Luego, Jesús, único Redentor. El número 5 es Jesús, el único sacrificio perfecto. El número 6 es Jesús, fundamento firme y cimiento eterno. El número 7 es Jesús, Señor de señores. El número 8, Jesús, Rey de reyes. Número 9, Jesús, único camino, única verdad y única vida. Y por último, el último capítulo que veremos en esta serie será Jesús como único alfa, como único omega, único principio y único fin. ¡Qué bendición! La primera semana estudiamos acerca de Jesús, el único engendrado por el Espíritu de Dios y nacido de una virgen. Como está viendo usted en la imagen, Isaías capítulo 7, Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3. Si usted quiere saber más acerca de esta parte, ese capítulo de la serie, vaya a buscarlo en las grabaciones anteriores y tendrá mayor información acerca de esto. En nuestro tercer capítulo estuvimos hablando de Jesús como único mediador y como puede ver en la imagen, tratamos primera de Timoteo capítulo 2 versos 1 al 8, primera de Juan capítulo 2 versos 1 al 6 y Hebreos capítulo 9 versos 1 al 15 como los textos estelares de esta enseñanza de Jesús único mediador entre Dios y los hombres. Pero hoy le vamos a entrar a Jesús,
único Salvador. Y nuestros textos estelares serán Lucas capítulo 2, versos 10 al 12, Juan capítulo 4, versos 29 al 42, Hechos capítulo 13, versos 22 al 25, Segunda de Timoteo capítulo 1, versos 8 al 11 y Primera de Juan capítulo 4, versos 13 al 15. Jesucristo es el único y suficiente Salvador. No hay otro Salvador para la humanidad. Solo Jesucristo ha sido asignado por el Padre, por cuanto Jesús es Dios que se hizo hombre, Dios que encarnó, y como vimos en el primer capítulo, cumple el requisito de ser engendrado por el Espíritu de Dios y nacido de una virgen. Como vimos en el segundo capítulo, cumple el requisito de ser el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso, ahora tenemos este tercer atributo que solo Jesucristo cumple con los requisitos bíblicos para poderse llamar Salvador. Él es el Salvador y Señor de todos los hombres. Vayamos entonces a la palabra. Lucas capítulo 2, vamos a leerlo desde el verso 8 al 14 para la introducción, aunque más adelante vamos a explorar solo los versos 10 al 12 como versos centrales. Pero vayamos a la palabra. Lucas capítulo 2, versos 8 al 14, dice de esta manera. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Mas el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. ¡Oh, qué maravilla! Aquí hay una serie de cosas que tenemos que destacar. Generalmente estos textos los utilizamos para tiempos de Navidad y hay muchas canciones de Navidad que usan estos textos. En la ciudad de Belén un Salvador nos ha nacido en el pesebre. Pero esto es más que una historia de Navidad. Esta es la evidencia, escuche, la evidencia de que el Salvador anunciado, el único Salvador anunciado, autorizado y enviado por el reino de los cielos, había llegado a la tierra. Lo que acabamos de leer es el episodio en el que el día del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesús, un ángel del Señor se aparece a unos pastores que estaban pastoreando sus ovejas en los territorios de los pastos cerca a Belén y les habla acerca del nacimiento de el Salvador, porque estos pastores iban a ser testigos de que se estaba cumpliendo el requisito. Mire, aquí hay una serie de puntos que tenemos que destacar. Primero, el ángel dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo. Oh, querido hermano, querida hermana, amigo del alma, la buena nueva del Señor es el nacimiento de Jesús. ¿Me escuchó? Jesucristo es la buena nueva de gran gozo. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, el Evangelio ciertamente es una buena noticia. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos dando buena noticia. Pero nosotros no podemos reducir el Evangelio a solo un mensaje de positivismo, de autosuperación y de cosas buenas y bonitas, porque la buena noticia no es decir palabras bonitas. La buena noticia, según el ángel le estaba diciendo a los pastores, es que el Salvador ha nacido de una virgen. El segundo punto que quiero destacar es porque os ha nacido hoy.
ponga la atención, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Oh, esto es poderoso porque este es el cumplimiento. Se recuerda al principio la profecía de Isaías. La profecía de Isaías decía: escucha, casa de David. Ahora el ángel de Dios ha descendido al cielo y le está diciendo a estos pastores que serían testigos del nacimiento virginal de Jesús que esto está aconteciendo, oiga dónde, en la ciudad de David, y que el que ha nacido, el que nació ese día, es el Salvador, que es el Cristo, el Señor. ¡Aleluya! Pero hay un tercer punto a destacar. Esto os servirá de señal, dijo el ángel. Escuche, querido hermano, escuche, querida hermana, escuche. La señal de la buena noticia es la que el ángel le dijo a los pastores. Esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Qué tiene esto de importante? Que no podía ser cualquier niño. Me imagino, eso no lo puedo asegurar, pero igual que pasa hoy, me imagino que el mismo día que Jesús nació, algún otro niño estaba naciendo en algún otro lugar. ¿No cree usted? ¿No cree usted que quizás hasta en la misma ciudad de David, en Belén, algún otro niño estaba naciendo el mismo día que nació Jesús? ¿O podría ser que siendo Jesús el Salvador esperado, fuera el único que naciera en ese día? Pudiera ser también. La Biblia no nos habla claramente acerca de eso. Usted y yo lo único que podemos hacer es imaginarnos. Pero entonces el ángel le da una clave poderosa a los pastores y es la siguiente. Van a ir a la ciudad de David y van a encontrar una señal precisa, clara, inequívoca de quién es el Cristo, el Señor, el Salvador. Van a encontrar a un niño envuelto en pañales en un pesebre, acostado. ¡Aleluya! Y cuando los pastores llegaron, encontraron al Salvador de la humanidad, envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y su nombre era Jesús Emanuel, Salvador, Dios con nosotros. Una última señal que quiero ver de este texto es lo siguiente. Apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo: gloria en las alturas y en la tierra paz, oiga, entre los hombres en quienes Él se complace. En otras palabras, estaba diciendo: gloria a Dios en las alturas, porque ha nacido el Salvador. Y esta es una buena noticia de paz y bienaventuranza para los hombres en la tierra, porque todo aquel en quien Dios se complazca, a través del que es su único Hijo en el cual Él tiene complacencia, Jesús el Salvador, entonces recibirían la buena noticia de la salvación. ¡Qué bendición más maravillosa! Hay muchas cosas para destacar tan solo en estos versos. Pero usted y yo pongamos atención que aquí quien está interviniendo es el cielo. Escuche, las potencias de los cielos, las autoridades de los cielos, los enviados del trono de Dios están viniendo a la tierra a intervenir directamente en el cumplimiento de la profecía de Isaías, cuando en la ciudad de David un niño estaba naciendo y sería encontrado envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ese niño es Jesús. Otro punto que quiero destacar y de vital importancia en la enseñanza de hoy es que Jesucristo, escuche, es un Salvador que no solo salva por salvar. ¿Aló? Jesucristo no es un Salvador que salva por salvar. Sí, sé que suena a trabalengua.
Pero el punto importantísimo es el siguiente. Escuche bien. Jesucristo es el Salvador y su salvación tiene una serie de características bíblicas que lo vuelve el único y suficiente Salvador. Es decir, el único que puede salvar a la manera del plan de Dios en cuanto a la salvación. Cabe mencionar que Dios no quiere, escuche, Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso nos ha provisto de Jesucristo el Salvador. Pero aún así, lamentablemente, muchos se perderán por voluntad propia, por no reconocer a Jesús como Salvador. Un último punto que quiero destacar antes de que vayamos a un viaje bíblico que vamos a hacer el día de hoy con el tema de El Salvador y la salvación. Quiero destacar que para que podamos entender todo esto, hay que hacer un viaje bíblico. Usted y yo no podemos asumir. Usted y yo no podemos simplemente por tener una experiencia religiosa, si hasta hay una canción que dice es una experiencia religiosa. Usted y yo no podemos porque un día se nos apareció una luz o porque en una mata de plátano de repente una imagen se nos pareció a la imagen de tal cosa. No podemos estar asumiendo quién es el Salvador y cuál es la vía de salvación. Entonces quiero destacar que de la única manera que vamos a poder definir eso es haciendo un viaje bíblico. Eso quiere decir ir por toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, viendo las señales dadas por Dios acerca de el Salvador y la salvación. Así que hagamos una revisión en contexto de este tema. Veamos, venga conmigo. Jesucristo como Salvador. La obra de Dios de salvación es llevada a cabo mediante la cruz y la resurrección de Jesucristo por la fe. Y quiero decir que estoy citando a la concordancia bíblica del software Logos de estudio de la Biblia. Esta es una concordancia resultado de muchos años de estudio, escudriñando las Escrituras para llegar a encontrar los textos que hacen contexto para que no haya pretexto alguno de que alguien pueda decir, no entendí. Pues si no entendió fue porque no estudió, porque la Biblia en su contexto nos quita todo pretexto. Así que volvamos. Jesucristo como Salvador. La obra de Dios de salvación es llevada a cabo mediante la cruz y la resurrección de Jesucristo. Por la fe, el creyente es parte de todos los beneficios obtenidos por Jesucristo a través de su obediencia a Dios. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es llamado Salvador en Tito capítulo 1, verso 4. También en Lucas 2:11, en Tito 3:6, en segunda de Pedro 1, verso 1, en segunda de Pedro 3, versos 2 y verso 18. Jesucristo es el Salvador prometido. Esto lo podemos ver en Hechos, también en Lucas capítulo 1 versos 69 al 75 y en Lucas capítulo 2 versos 28 al 30. El objetivo que nos enseña la Escritura acerca del objetivo de Jesucristo. Nos enseña que el objetivo es salvar. Esto lo vemos en Lucas capítulo 19, verso 10, Mateo capítulo 1, verso 21 y en Primera de Timoteo capítulo 1, verso 15. También nos enseña en contexto la Escritura que Jesucristo, que es el tema de hoy, es el único Salvador. Y esto lo podemos constatar en Hechos capítulo 4, verso 12, Juan capítulo 6, versos 68 y 69, Juan capítulo 10, verso 9, Juan capítulo 14, verso 6 y Hechos capítulo 10, versos 42
al 43. Usted dirá, pastor, va muy rápido, no puedo anotar. No se preocupe, para eso tiene el video, véalo muchas veces y tome todas las notas que quiere, sácale screenshot de la pantalla y luego vaya y haga su tarea, estudie, no crea simplemente porque los predicadores lo decimos. Vaya a la escritura y usted mismo percátese de que lo que estamos diciendo realmente así es. Porque escuche, Dios nunca se equivoca, pero sus mensajeros también nos equivocamos de vez en cuando, por lo que el único veraz es Él. Dios nunca se equivoca y su palabra es verdad. Así que vaya usted y asegúrese de que lo que le estamos diciendo es así. El otro punto en contexto que vamos a ver es Jesucristo es el único Salvador, que es precisamente el tema que estamos desarrollando hoy. Esto lo podemos ver en contexto en Hechos capítulo 4, verso 12, Juan capítulo 6, verso 68, Juan capítulo 10, verso 9, Juan capítulo 14, verso 6, Hechos capítulo 10, versos 42 al 43. Lo próximo que encontramos en contexto es Jesucristo como Salvador completo. ¿Me escuchó? Completo Salvador. El único es Jesucristo. Ahora bien, el hecho de que Jesucristo sea Salvador completo no quiere decir que Jesucristo no tiene requisitos para la salvación. La Biblia lo dice. Pero leamos en contexto. Lo encontramos en Hebreos capítulo 7, verso 25, en Juan capítulo 19, verso 30, en Filipenses capítulo 3, verso 21, en Colosenses capítulo 1, versos 19 al 20, Hechos capítulo 5, verso 9, Hechos capítulo 9, versos 26 al 28, Primera de Juan capítulo 1, verso 9, y en el capítulo 1 y único de la carta del apóstol Judas en su verso 24. Nos habla de Jesucristo como el Salvador completo. Otra cosa que destacamos en todo el contexto de la Biblia y en esta concordancia que hemos buscado por toda la Escritura es que Jesucristo es el Salvador del mundo. Sí, como escuchó, Jesucristo es el Salvador del mundo. Pero quiero aclarar algo. Jesucristo es el Salvador del mundo, es el Salvador de los que lo acepten como el Salvador, pero también es el Salvador de los que no lo acepten como Salvador. Me explico, por favor, no se me adelante. El que acepta a Jesús como Salvador se salva por fe en Cristo. El que se pierde porque no quiere por fe aceptar a Jesús como Salvador, como quiera se encontrará en el juicio final que Jesús es su Salvador. Ahora, ya no será para salvación, porque ya el tiempo habrá caducado. El tiempo para la salvación es mientras estamos vivos. Escuche, de nada vale rogar por el alma de los muertos, porque ya no hay oportunidad. No hay memoria para aquel que murió, solo para aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Pero vamos a ver el contexto escritural. Jesucristo es el Salvador del mundo. Lo vemos en Juan capítulo 4, verso 44. Lucas capítulo 2, verso 30 al 32. Primera de Timoteo capítulo 2, versos 5 al 6, Primera de Timoteo capítulo 4, verso 10 y Primera de Juan capítulo 4, verso 14. Lo próximo que queremos ver en este viaje bíblico que estamos viendo es que la Biblia señala que Jesucristo salva por medio de su gracia. ¿Escuchó? La Biblia señala Jesucristo salva por medio de su gracia. Esto quiere decir que ninguno de nosotros, ni usted que me está mirando, ni yo que le estoy predicando, ninguno de nosotros se salva por mérito propio o por la cantidad de obras que haga. Todos los que se salvan por medio de la gracia de Dios en Jesucristo. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 15, verso 11, Romanos capítulo 3, verso 24,
Efesios capítulo 5 versos 23 al 27 y Tito capítulo 3 versos 4 al 5. Lo próximo es que Jesucristo salva por medio de su muerte. En contexto, la Escritura, desde los anuncios proféticos del Antiguo Testamento hasta el cumplimiento en la cruz del Calvario, nos narra de que la forma en la que iba a haber remisión de pecado era por el derramamiento de la sangre. Ahora, tenía que ser sangre de un cordero limpio. Ahora Jesucristo llega y Juan el Bautista lo anuncia como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y por medio de su muerte y el derramamiento de su sangre, nosotros alcanzamos salvación por gracia y obviamente por fe. Esto lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 19, Mateo, capítulo 20, verso 28, Marcos, capítulo 10, verso 45, Lucas, capítulo 24, versos 45 al 47, Juan, capítulo 1, versos 29 y verso 36, también en el capítulo 10, versos 15, versos 17 y 18, también en Primera de Corintios capítulo 1, verso 18 y en Apocalipsis 7, 10. También encontramos en la Escritura que Jesucristo salva por medio de su resurrección. O sea, la salvación que es en Cristo Jesús tiene que ver con su muerte, pero tiene que ver con su resurrección. Por eso no puede ser ningún salvador. Tiene que ser aquel que estuvo muerto y ahora vive. Porque dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Por eso el contexto de la Escritura nos enseña esto. Jesucristo salva por medio de su resurrección. Lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. También en Romanos, capítulo 5, verso 10. Y en Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 10. Jesucristo salva por su segunda venida. Póngale mucha atención a esto, porque la salvación tiene una relación directa con la segunda venida de Cristo. Por eso la Biblia dice, el que persevere hasta el fin será salvo. No me quiero meter en camisa de 11 varas, como dice por ahí el dicho, pero usted y yo tenemos que caminar en nuestra seguridad de salvación en Cristo Jesús, pero también con temor y temblor, cuidando esta salvación tan grande, perseverando hasta el fin en ella. Porque Jesús no salva por salvar. Él salva llenando unos requisitos que el Padre puso. Jesucristo salva entonces también por medio de su resurrección, pero por medio de su segunda venida. Filipenses capítulo 3, verso 20, también Tito capítulo 2, verso 13, Hebreos capítulo 9, verso 28 y Primera de Pedro capítulo 1, verso 5 nos hablan de la segunda venida de Cristo en busca de su gloriosa iglesia y de los que se salvan por gracia. También la Escritura en este viaje que estamos haciendo nos habla de que Jesucristo salva al derrotar a Satanás. Lo vemos en Primera de Juan capítulo 3 verso 8, también Juan 13:31, también Juan 16:11, Hebreos capítulo 2 verso 14 y en Apocalipsis capítulo 2 versos 10 al 11. Jesucristo salva del peligro físico. Aquí hay una lista de textos también, Mateo 8, 25 al 26, Marcos 4, 38, 39, Lucas 8, 24 al 25, Hechos 26, 17, Segunda de Corintios 1, verso 10, Segunda de Timoteo 4, verso 18, nos habla de cómo Jesús también nos habla de peligros físicos. Y como no, nos salva de peligros físicos el Señor Jesucristo. También Jesucristo nos salva del poder del pecado. Escuche, el pecado tenía dominio sobre nosotros y nosotros éramos esclavos del pecado. Por eso éramos pecadores sin remedio. Ahora somos pecadores redimidos y pecadores arrepentidos, con un alto potencial de pecar porque seguimos siendo pecadores. Pero escúcheme,
Jesucristo nos salva del poder del pecado. Ya no tiene el pecado poder, dominio y autoridad sobre nosotros, porque el Señor Jesucristo nos ha salvado de su poder. ¡Aleluya! Esto lo podemos ver en Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, en Hechos, capítulo 5, verso 31, Romanos, capítulo 3, versos 25 al 27, Romanos, capítulo 5, versos 18 al 19, Romanos, capítulo 6, versos 6 al 7, Gálatas, capítulo 1, verso 4 y Apocalipsis, capítulo 1, versos del 5 al 6. Otra característica de Jesucristo como el único Salvador que este viaje bíblico nos va a mostrar es que Jesucristo salva de la condenación de la ley. Oiga, es Cristo el que viene a cumplir toda la ley, no para quitarla. La ley de Dios no ha sido quitada. ¿Acaso no dice la ley no matarás? Vaya y mate a alguien a ver si no cae preso. ¿Acaso no dice la ley no darás falso testimonio? Vaya a un juzgado bajo juramento y dé un testimonio falso y va a ver cómo tiene consecuencias legales. ¿Acaso no dice la Biblia cosas que hoy dicen los códigos penales de la tierra? Entonces, Jesucristo cumplió la ley, pero no la borró. Él la cumplió. Ahora, la ley sigue estando, lo que no está es la condenación de la ley, porque Jesucristo nos salva de la condenación de la ley. ¡Aleluya! Y esto lo podemos ver en Gálatas capítulo 3, verso 13, Hechos 13, 38 al 39, Romanos 8, versos 1 al 4, Gálatas 4, versos 4 y 5, y Efesios capítulo 2, verso 15. Jesucristo también nos salva de la ira de Dios. Así como escucha, Él es Dios bueno, Él es Dios santo, pronto en misericordia, tardo para la ira, pero un día llegará su ira. Pero la buena noticia es que el Salvador nació en la ciudad de David y es aquel niño que los pastores encontraron envueltos en pañales y acostado en un pesebre, que según el viaje bíblico contextual que estamos dando, nos salva de la ira de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, Romanos capítulo 5, verso 9, también Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9 y Apocalipsis 11, 17 al 18 nos hablan sobre esta poderosa verdad. Y usted dirá, pastor, pero ¿por qué estamos invirtiendo tanto tiempo en esta concordancia? Es que, hermano, la Biblia se enseña con la Biblia. ¿Sabe? En estos días hablaba con una persona y le decía, sé que este tipo de estudios que estamos dando los martes en Casa de Amor a través de las redes sociales no son de los que tienen muchos likes, no son de los que tienen muchos views y muchos followers y muchos share y esas cosas que son la tendencia de hoy. Pero de algo estoy seguro, que llevan a la gente a enfocarse en el camino al cielo. Porque la Biblia se explica con la Biblia. Hemos desplazado el contenido del texto sagrado para meter un montón de filosofías huecas, de opiniones de hombres, de postulados de hombre, de revelaciones aisladas y exclusivas de hombres, y para colmo, de ciencias que bien pueden ser usadas bajo la autoridad de la Escritura, pero jamás sobre la autoridad de la Escritura. Por ejemplo, la economía jamás estará sobre la autoridad de la Escritura en cuanto a la buena mayordomía. Por ejemplo, la psicología jamás estará sobre la autoridad de la Escritura,
que dice que el único que da testimonio al espíritu del hombre, por lo tanto es el único que puede sanar integralmente al hombre, es el Espíritu de Dios, y que por medio de la renovación del espíritu, del entendimiento, que eso lo hace el Espíritu Santo, acompañado de la verdad de la Escritura, el hombre puede ser sano. ¿Cómo no? Podemos utilizar esas benditas herramientas que son muy buenas. Yo tengo amigos que hacen excelentes trabajos, como por ejemplo el doctor Ángel Rivera Gómez. Es un excelente hombre de ciencia, un doctor en psicología clínica que somete la psicología a la autoridad de la Biblia. Así funciona. Entonces usted y yo, por eso estamos haciendo este viaje bíblico. Porque sin el viaje bíblico, o sea, sin el contexto, vamos a comenzar a buscar muchos pretextos. Ay, Señor, yo no me consagré porque encontré este pretexto. Ay, Señor, yo no cambié porque una vez escuché en una predicación que uno lleva heridas en el alma desde la niñez que son muy difíciles de superar, pero que Dios es bueno y Él comprende. No, 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 no. La Biblia dice que Dios endereza los caminos torcidos del hombre y Él puede sanar. Y también dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo si hubiésemos pecado. Así que no hay por qué seguir en los mismos patrones de vida cuando hay alguien que ha vencido por la Escritura, lo sabemos. La Escritura en este viaje bíblico que estamos dando contextual nos dice que Jesucristo salva por el poder de la muerte. Ahí puede ver los textos, 2 de Timoteo capítulo 1, verso 10, 1 de Corintios capítulo 15, versos 55 al 57, Hechos capítulo 2, verso 15, Apocalipsis 26 y Apocalipsis 21, 4. También nos dice que Jesucristo salva del poder de Satanás. Hechos 26, 18, Lucas 10, 18 al 19, Lucas 13, 16, Colosenses 1, 3 y Primera de Juan 3, 8. Sí, yo sé que hoy hay muchos predicadores que no quisieran que se mencione a Satanás, pero ¿cómo vamos a poder estar firmes en el día malo si no conocemos quién es nuestro adversario y si no conocemos las maquinaciones del diablo, como lo dice la Escritura? Por eso también debemos saber que Jesús nos salva del poder de Satanás. Este viaje bíblico nos lleva a que Jesucristo salva para dar vida eterna. Juan capítulo 6, verso 40, Juan capítulo 3, versos 14 al 16, Juan capítulo 3, verso 36, Juan capítulo 5, versos 24 y 25 y Romanos capítulo 6, verso 23. También Jesucristo salva para que la gente pueda vivir para Dios. Escuche, Jesucristo salva para que la gente pueda vivir para Dios. Si alguien puede vivir para Dios, es por gracia y por fe en Jesucristo. Es imposible vivir para Dios sin Cristo. Por eso muchos al final, y este es un texto que yo menciono mucho porque a mí me hace temblar, muchos al final dirán: Señor, Señor, en tu nombre hice tal cosa, y Él le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Si nunca los conoció y siguieron siendo hacedores de maldad, aunque utilizaban su nombre, es que no lo recibieron como único Señor y Salvador, aunque reconocieron que era quizás un gran profeta, un gran maestro, un gran filósofo, un personaje histórico grande, y quizás incluso hasta dijeron: sí, yo creo que es el Hijo de Dios, pero nunca se sometieron a Él. Pero Jesucristo salva para que la gente pueda vivir para Dios. En otras palabras, para que nos consagremos para su Padre. Esto lo vemos en Primera de Juan, capítulo 4, verso 9, en Romanos, capítulo 6, verso 8 al 11, en Romanos, capítulo 7, versos 21 al 25, en Gálatas, capítulo 2, verso 20, en Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 19, en Hebreos 9, versos 14 y 15, y en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, Primera de Juan, capítulo 3, 5, 6, y Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Por último, para terminar ya con este viaje escritural de concordancia, la salvación de Jesucristo es recibida a través de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. No por méritos, no porque sea buena gente y nunca le hice mal a nadie, como hay gente que me ha dicho: pues es que yo nunca le he hecho mal a nadie. Bueno, en Adán todos pecamos, dice la Escritura.
Por eso la Escritura nos enseña que la salvación de Jesucristo es recibida a través de la fe. Hechos capítulo 16, verso 30 al 31, Hechos capítulo 2, verso 21, Romanos capítulo 10, verso 13, Joel 2, 32, Romanos 1, 16, Romanos 10, 9, Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y Segunda de Timoteo 3, 15. Y como vemos ahí, todo esto lo hemos sacado del diccionario de temas bíblico del software bíblico Logos, un instrumento que yo uso para estudiar y que ayuda muchísimo. Usted hágalo también. Bueno, veamos entonces nuestros textos estelares de hoy. Son estos: Lucas 2, 10 al 12, Juan capítulo 4, versos 29 al 42, Hechos capítulo 13, versos 22 al 25, Segunda de Timoteo 1, 8 al 11 y Primera de Juan capítulo 4, versos 13 al 15. Estos son los versos estelares, porque como usted vio, dimos un viaje por toda la Escritura. Fuimos por toda la Biblia buscando al Salvador y hallamos que solo es Jesucristo, y a la salvación, o sea, los requisitos que el Dios que salva puso al enviar al Salvador, su Hijo Jesucristo. Pero estos versos estelares ahora nos van a afirmar la verdad de que Jesucristo es el único y suficiente Salvador para los hombres. Lucas capítulo 2, versos 10 al 12. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De esto ya hablamos un poco más temprano en la enseñanza, pero quiero recalcárselo para que no se olvide. Anteriormente ya lo destacamos. Jesús es la buena nueva de gran gozo de parte de Dios, caracterizado y anunciado en su nacimiento virginal. Este punto lo estudiamos en el capítulo 1 de esta serie, así que vaya y busque el video para que pueda tener más información y enseñanza acerca de él. También vimos que el ángel enviado por Dios Padre expresó que Jesús es Cristo, el Señor. No un Señor, no un Cristo, es Cristo el Señor. Y hablamos que la señal de quién es el único Salvador era que en la ciudad de David, un descendiente de David por adopción, en José, nacería. Y el niño sería hallado por unos pastores que fueron anunciados por un ángel en un pesebre acostado, envuelto en pañales, y no podía ser cualquier niño, sino solo el niño que había nacido en Belén bajo estas características. Así que sigamos con el próximo texto de la Biblia, Primera de Juan, capítulo 4, versos 29 al 42. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Quiero hacer una pausa aquí para explicarle. Este es el episodio cuando en el pozo de Jacob Jesús se encuentra con una mujer samaritana. Escuche, esta mujer era una mujer que vivía en la soledad y en la vergüenza porque 5 maridos había tenido y el que ahora tenía tampoco era su marido. En otras palabras, esta mujer era considerada una ramera, esta mujer era considerada una mujer sucia, perdida, porque la cultura de Samaria, como de igual en Israel y en muchas naciones en ese tiempo, sobre todo de los que eran descendientes de Abraham, como lo eran también los samaritanos, culturalmente hablando, denigraban a la mujer que había perdido su virginidad antes del matrimonio o que había tenido muchos maridos.
Luego Jesús, y este es el ejemplo magnánimo de todos, redime a la mujer de ese trato que no vino de parte de Dios, sino de una mala interpretación humana de la ley de Dios. Porque la ley de Dios era tanto para el hombre como la mujer. Pero los sacerdotes oportunistas que siempre han habido dentro del pueblo de Dios limitaron la ley solo a la mujer y no al hombre. Y por eso usted ve un montón de hombres que hacen un montón de barbaridades en la Biblia y pareciera que la ley no era para ellos. Pero ante la presencia de Dios tendremos que dar cuentas por todas nuestras obras. Así que volvamos al texto. Juan capítulo 4 versos 29 al 42. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Verso 31. Mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? Verso 34, mire qué importante. Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y ved, los campos ya están blancos para la siega. Verso 36. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Porque en este caso, el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, él me dijo todo lo que he hecho. Póngale atención a la parte final del verso 40. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. ¡Aleluya! Los samaritanos ahora descubren, oiga, qué cosa más hermosa. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, dice la Escritura. Pero mire, los samaritanos que se supone que no debían salvarse según la mentalidad cultural de los judíos, ahora reconocen que Jesús es el Salvador del mundo, no solo de Israel, y Él les lleva la salvación. Y en estos textos que leímos, estos versos, podemos destacar lo siguiente. La mujer samaritana deja una interrogante en aquellos que le escuchaban testificar, diciendo, ¿no será el Cristo? Aleluya. Esto nos debe servir de ejemplo a nosotros, pues es imperativo para lograr impactar a otros. ¿Qué interrogantes estás dejando en los demás? ¿Qué interrogantes estoy dejando yo? ¿Qué interrogante estamos dejando en los demás? La interrogante es, ¿será que de verdad este es cristiano? La interrogante es, ¿será que solo Jesús es el Salvador o hay otros caminos? O la interrogante que está dejando en el corazón nuestra vida para con Dios es, ¿no será Jesús el Cristo? Esa debe ser la interrogante que nuestra forma de vivir y predicar a Cristo deje en el corazón de los demás. Otra cosa que quiero destacar de los versos que leímos es lo irónico de que mientras la samaritana, testificaba de Cristo, hasta ese momento los discípulos estaban enfocados en lo físico.
Por lo que Jesús le deja otra pista acerca de quién es. Una pista inequívoca de quién es. Diciendo, escuche, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Aleluya, qué hermoso, qué hermoso. Otro punto es como los samaritanos creyeron inicialmente por el testimonio que aquella mujer les llevó. Aquí la pregunta obligada es, ¿qué había ocurrido en la vida de aquella mujer que que pasó de ser solitaria y avergonzada a convertirse en una inspiración para que otros vinieran a conocer al Cristo? Se llama transformación de vida. Como el ciego que dijo, yo sé que era ciego y que ahora veo. Es transformación de vida, no es solo palabrería, es transformación de vida. ¿Cómo no? En el camino nosotros nos vamos a equivocar, vamos a tropezar, pero nuestra convicción debe mantenerse firme, de modo que se vea transformación de vida. No quiere decir que vamos a ser perfectos, pero sí que vamos caminando el camino del perfeccionamiento. Y eso se va viendo, se va notando, se va evidenciando. Y fue lo que pasó con esta mujer. Otro punto importante es la reacción de los samaritanos cuando conocen a Jesús. ¿Pueden darse cuenta? Al igual que la mujer del pozo, ahora este grupo de personas les ruegan, quédate con nosotros. ¡Wow! Ellos también experimentaron el impacto transformador del Salvador. Eso es lo que usted y yo debemos buscar. No una religión hueca. Ninguna religión salva, no importa la que sea. No una institución religiosa o una denominación cristiana. Nada de eso va a transformar la vida. Es el impacto de la persona del Salvador lo único que puede transformar nuestra vida. Por eso aquellos hombres le dijeron, quédate con nosotros, y él se quedó 2 días. Esto me hace pensar y recordar una de las canciones que más me gusta, me bendice y que la escucho a cada rato. Escrita e interpretada por mi querido amigo Jacobo Ramos. La canción dice, quédate, quédate por favor, quédate, oh buen pastor, que la noche se hace oscura. ¡Aleluya! ¡Quédate! ¿Esa es la experiencia que estás teniendo con Cristo? ¿O solo estás en el ritual de ir domingo tras domingo y ver prédica tras prédica, mirar video tras video, pero realmente no le estás permitiendo a Jesús que se quede dentro de ti, morando, viviendo y gobernando? Porque la experiencia debe ser, quédate. Quédate conmigo. Ahora la fe de los samaritanos no era de oídas por lo que habían oído de aquella mujer. Ahora ellos sabían que Jesús es el Salvador del mundo. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios. Vamos al próximo texto estelar, Hechos capítulo 13, versos 22 al 25. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Escuche, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, tiene que pensar en esto, el juego de palabras, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, ¿está viendo? Conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy el Cristo, mas he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies.
Escuche, aquí en el libro de los Hechos estamos viendo parte del discurso del apóstol Pablo en Antioquía, quien, citando las profecías del Antiguo Testamento, da una excelente explicación histórica de cumplimiento profético del plan de Dios. Y dice: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa de Dios, ha dado a Israel un Salvador. Ahora bien, todos sabemos que David no hizo toda la voluntad de Dios. Es más, David llegó al punto de que le fue prohibido construir el templo porque sus manos estaban sucias de la sangre de su pecado. O sea que no estaba hablando de David, sino de un descendiente de David que haría toda la voluntad del Padre. Y Jesús le dijo a sus discípulos: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Escuche, ahí lo dice: enviará el cumplimiento de una promesa en la descendencia de David, y este será conforme al corazón de Dios y hará toda su voluntad. Luego Pablo continúa su narrativa y relaciona la descendencia de David con lo dicho por Juan el Bautista. Esto quiere decir entonces que anuncia que lo que se dijo proféticamente del descendiente de David ahora se está cumpliendo en Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y escuche, a David no se le permitió construir un templo para Jehová, pero Jesús es el templo de Dios. ¡Aleluya! Eso lo tengo que gritar. Grítelo conmigo. ¡Aleluya! Jesús es el templo de Dios. Jesús es el único y suficiente Salvador. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 8 al 11. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Verso 10. Y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida, la inmortalidad, por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Aquí hay una evidencia hermosa. Cuando el único Salvador, Jesucristo, impacta nuestras vidas, no solo a los predicadores, sino a todos los hijos de Dios, entonces más claro no se puede ver. Quien nos ha salvado y llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Aquí nos está diciendo que desde la eternidad solo Cristo Jesús había sido determinado para ser la gracia manifestada de Dios para salvación y para santidad. Pero también nos está diciendo algo maravilloso de parte de Dios, y es que todo aquel que ha recibido a Cristo va a recibir una pasión, y esa pasión es salir a anunciar la buena nueva de salvación. Cristo resucitó de entre los muertos, murió por nuestros pecados, nació virginalmente, ascendió a los cielos y está intercediendo por nosotros, y Cristo viene. Así que arrepiéntete si todavía estás en pecado, si no has confesado a Cristo, confiésalo como tu único y Señor y como tu único Salvador. Busca una iglesia cristocéntrica, bibliocéntrica, donde discipularte y conocer acerca de la palabra de Dios, para que puedas conocer al único y suficiente Salvador. Su nombre es
Jesús, el niño que nació en la ciudad de David y que los pastores, al quienes el ángel le había anunciado las características, vieron y fueron testigos de que lo encontraron envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Primera de Juan, capítulo 4, versos 13 al 15. Verso 13, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¡Aleluya! Ahora ya no son los samaritanos los que están diciendo Jesús es el Salvador del mundo. Ahora lo está diciendo el apóstol Juan. Ahora yo quiero que usted entienda que hay unos puntos que destacar. Quien hace la declaración es el apóstol Juan, quien fue el único de los discípulos de Cristo que permaneció con él hasta el día de su crucifixión y hasta su sepultura. Todos los demás salieron corriendo por miedo, pero Juan se quedó allí. Por eso es a Juan que ponen a testificar en su epístola: Jesús es el Salvador del mundo. Juan también fue testigo de la resurrección, según dice el Evangelio, según San Juan capítulo 20, asistiendo junto a Pedro a la tumba vacía después que Jesús se había aparecido a María de Magdala. Esto tengo que explicarlo. Se apareció a María de Magdala porque ella allí estaba representando a la iglesia de Cristo. Escuche, un día a la final trompeta se aparecerá en los cielos el Hijo de Dios, el Salvador de los hombres, el único mediador entre Dios y los hombres, el único nacido virginalmente de una mujer que fue escogida en Belén y lo pusieron en un pesebre envuelto en pañales, pero primero se aparecerá resucitado y glorificado a su iglesia. Aquí hay un asunto que quiero destacar y es muy importante. Dentro de toda esta distorsión, de toda esta confusión y de todo este maremoto tratando de desarticular la escritura, se han dicho cosas tan aberrantes y morbosas como que María de Magdala era la amante de Jesús. Jesús nunca pecó, por lo tanto nunca pudo haber tenido un amante. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay quienes han querido justificar el hecho de que se le reveló primero a María de Magdala y la envió con los apóstoles para decir que María de Magdala fue la primera apóstola que hubo. Bueno, si usted quiere creer eso, usted créalo. Pero realmente aquí lo que está pasando es que, escuche, María, la madre de Jesús, Juan, el único discípulo, que es el que está escribiendo esto, y María de Magdala, con otras de las mujeres que servían al ministerio de Jesús, estuvieron el día de la crucifixión y estuvieron en el sepulcro. María de Magdala es escogida para ser una figura simbólica de cómo será la venida del resucitado, del Cristo de la gloria. Primero se presentará a su iglesia, luego al resto de la humanidad. Juan fue testigo de la transfiguración de Cristo, de su ascensión al cielo, del derramamiento del poder del Espíritu Santo en el aposento alto, del nacimiento de la iglesia de Cristo, uniendo a judíos y a gentiles. Ahora testifica y dice: y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Señoras y señores, hermanos y hermanas, amigos y amigos, usted que me está viendo y escuchando, una verdad dice la Escritura, y hemos viajado por toda la Biblia para poder establecerla en su contexto. Jesús es el único Salvador de la humanidad dado por Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si tú no has recibido a Jesús como tu Señor,
Si no lo has recibido como tu Salvador, si todavía no has tenido ese encuentro con Él, por favor comunícate con nosotros. Escríbenos a esta dirección de email que ahora te estamos poniendo, casadeamorpr@gmail.com. Queremos entrar en contacto contigo, queremos poder hacer conexión contigo para ayudarte en el camino de ser discipulado en Cristo Jesús, para que puedas conocer lo que la Escritura dice acerca de nuestro Salvador. Pero sobre todo nos interesa tu corazón, nos interesa tu vida y tu salvación. Si no has recibido a Jesús y hoy, escuchando este mensaje, tu corazón ha dado un salto como el de los samaritanos, comunícate con nosotros, queremos ayudarte, queremos bendecirte y queremos poder hablarte más acerca de Jesús. O ven, visítanos en la Iglesia Cristiana Casa de Amor, carretera número 2, kilómetro 40.7, en el sector Algarrobo, frente al Club de Leones de Vega Baja. Y allí vamos a seguir adorando juntos al Señor y escudriñando su Escritura. Estamos teniendo servicios presenciales solamente los domingos a las 11 de la mañana, y a través de una dirección que te estoy poniendo aquí ahora, vas a poder inscribirte, porque estamos teniendo un cupo limitado al 25% de la capacidad del edificio, según la orden ejecutiva vigente al día de hoy, martes, que estamos transmitiendo este estudio. Así que por ahora, mientras el tema de la pandemia del COVID-19 sea parte de nuestro diario vivir, estamos recibiendo solo un 25% de la ocupación en el santuario, pero tú puedes ser uno de esos que esté presente, inscribiéndote y separando tu espacio desde ya en el nombre del Señor. Para mis hermanos en la fe, bendigo sus vidas y les pido, por favor, escudriñen las Escrituras. Tomen estos estudios de crecimiento y vuélvanlo tarea diaria. Saquen tiempo para Dios y para estudiar su palabra. El otro día alguien me decía, gracias por todo el esfuerzo que haces para traernos esta palabra. ¿Y sabe qué? Yo pensaba dentro de mí, es un esfuerzo del que debería dar gracias soy yo, porque escudriñar la Escritura me ha hecho amar más profundamente a Dios. ¿Sabe? Yo empecé amando a la religión evangélica y a la organización cristiana a la que yo pertenecía, que me hablaba de Cristo. Pero ahora amo a Cristo por encima de todo, porque la Escritura me ha enseñado que Jesucristo es el único. La próxima semana vamos a seguir con el próximo capítulo de esta serie que tiene que ver con Jesucristo único. Y estaremos hablando acerca de Jesucristo el Redentor. Así que te espero el próximo martes a las 8 de la noche por estos mismos medios digitales, para que podamos seguir viendo la verdad de Dios en su Escritura en contexto. Soy el pastor Pochi García. Un abrazo grande desde Iglesia Cristiana Casa de Amor, y algún día nos gustaría que nos juntáramos para que adoremos juntos al Señor. Hasta la próxima semana en lo que tiene que ver con las transmisiones digitales, y hasta el domingo a todos los que ya han separado su espacio. De ese rapidito, que solo tenemos 50 espacios disponibles y creo que ya se están terminando. Que Dios les bendiga.